Las heridas de infancia, todos los adultos las tenemos. Me concedo el derecho a sentir miedo, sabiendo que algún día seré capaz de aceptar que soy un ser extraordinario. Esa herida del rechazo es la que más influye, creería yo, o lo estoy hablando desde mi experiencia, con volvernos esas mujeres líderes de nuestra vida. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería tu vida si no existieran esos miedos que te paralizan? Esos límites invisibles que te frenan de ser la líder que puedes ser, de vivir plenamente y con propósito. Aquí, en Lidera tu Vida, encontrarás las herramientas para romper esas barreras, sanar tu pasado y descubrir una vida en la que el miedo no decide por ti. Comencemos. Bienvenido, bienvenida a este primer episodio de tu podcast Lidera tu Vida. Soy Ángela Martínez, psicóloga, coach espiritual, y me siento muy feliz y afortunada de poder estar aquí en este espacio acompañándote. Este podcast se ha creado con el fin de entregarte herramientas para que puedas sanar, potenciar tu vida, elevar tu conciencia y convertirte en dueña de tu vida. Y bueno, este primer episodio quise iniciarlo con un tema que me parece súper hermoso, un tema que cuando llegó a mi vida, cuando lo conocí, realmente la transformó. Cambió mi percepción de lo que era la vida, salí del rol de víctima y empecé a volverme una mujer totalmente empoderada. Tanto así que llevo 17 años acompañando mujeres en sus procesos de transformación, de sanación, de empoderamiento y de liderazgo. Así que sin más, vamos a iniciar con este episodio donde vamos a hablar de las heridas de infancia. Y seguramente si tú llevas algún tiempo buscando información para tu crecimiento personal, ya has escuchado este término, heridas de infancia, y voy a iniciar con algo muy importante que debes saber, porque a veces somos tan escépticos que decimos, no, eso no tiene que ver conmigo, todo tiene que ver contigo. Las heridas de infancia, todos los adultos las tenemos. Pero ¿por qué sucede eso? Porque si yo tengo unos padres supremamente amorosos que me consintieron, que dieron la vida por mí, Ángela, tú vas a decir ahora que yo tengo heridas de infancia? Ok. Porque cuando nosotros somos niños, de los 0 a los 6 añitos, nuestro cerebro lógico racional todavía no se ha desarrollado. Cuando nosotros nacemos con el primer cerebro, que es el cerebro que nos protege de la muerte, nuestro cerebro reptiliano. Y nuestra mente, nuestro cerebro tiene una función o dos funciones específicas. La primera es mantenernos con vida y la segunda, hacer que la especie se prevalezca, que la especie continúe. Entonces, ¿qué tiene que ver esto, Ángela, con las heridas de infancia? Pues que cuando tú naces no tienes la capacidad de decir esto es una mentira, esto es una verdad, y de esa manera todas las experiencias que de pronto hayas vivido, y si son experiencias que han tenido un alto contenido emocional, se quedan guardadas en tu mente inconsciente. Y cuando eres adulto, entonces dices, ¿yo por qué me comporto de esta manera? ¿Por qué no logro cambiar? ¿Por qué me sucede lo que me sucede? Y simplemente es por esos traumas emocionales. Vamos aquí a colocar algunos ejemplos y al final de este podcast tengo un regalo especial para ti con nuestras cartas, porque nada en la vida es casualidad. Hace muchos años aprendí que las cosas no son casualidad, sino causalidad. El que tú estés escuchando este podcast también es una causalidad, porque puede ser que cuando lo acabes de escuchar vas a decir, miércoles, ya identifiqué qué era lo que estaba sucediendo con mi vida, ahora el siguiente paso es sanarlo. Entonces iniciemos con nuestras protagonistas del día de hoy, las heridas de la infancia. Ya comprendiste entonces que todos tenemos heridas de infancia que se generan a través de episodios que los consideramos como traumas, aunque no sean traumas, sino que son episodios de la vida que vienen cargados con mucha emocionalidad, y esto genera que sea un trauma. Existen 5 heridas de la infancia. Voy a tratar de dar un ejemplo
pequeñito para que lo comprendas y en algún momento vamos a hacer otros episodios donde hablemos de cada una de estas heridas, de cuáles son sus mecanismos, de cuáles son sus máscaras y de cómo lograr sanarlas. Entonces, 5 heridas de la infancia. La primera es la herida del rechazo. Vamos a ir hablando de la herida y de una vez voy haciendo el ejemplo, el ejercicio, para que tú vayas reflexionando y, por favor, si no has traído un cafecito, si no has traído tu libreta y tu lapicero, es momento de que pongas esto en pausa y vayas y lo traigas y continuemos. Bueno, entonces hablemos de la primera herida, herida del rechazo. ¿Qué es esa herida del rechazo? Esa herida del rechazo es la que más influye, creería yo, o lo estoy hablando desde mi experiencia, con volvernos esas mujeres líderes de nuestra vida. La herida del rechazo surge cuando somos tan pequeñitos y algún evento muy fuerte acerca del rechazo se quedó allí guardadito. Mi experiencia. Quizás cuando yo era muy pequeñita, yo tengo 2 heridas, mejor dicho, vamos a hablarlo. 2 heridas que son la herida muy marcada, rechazo y abandono, que ya he trabajado. Llevo 4 años trabajando esa herida y aún me cuesta. ¿Por qué la herida del rechazo? Porque cuando mi madre tenía 6 meses de embarazo de mí, mi papá ya no estaba con nosotros. Entonces, ay, sí, Ángela, pero tú eras un bebé y no sabías. Sí, estabas en la barriguita de tu mamá. Sí, pero recordemos que nosotros todo el tiempo, desde que ya estamos en el vientre de mamá, ya estamos sintiendo las emociones de mamá. Entonces, ese primer rechazo lo pudo haber sentido mamá, como desde la pareja hacia ella, pero esa herida yo también la estoy sintiendo. Ah, ok, mi papá no quiso estar conmigo, por tanto mi papá me rechaza. Entonces, allí, cuando tenemos esa herida de rechazo, si tú no conoces a tu papá, si tu papá te dejó, que ahora en la sociedad suele pasar mucho eso, entonces, ok, nos vamos a quedar culpando a nuestro papá toda la vida porque tomó una decisión. No, ya cuando comprendemos el plan del alma, decimos, ok, que es bueno, eso es otro tema muy profundo. ¿Por qué mi papá vino y me dejó? ¿Por qué mi papá vino y me abandonó? Otra herida, abandono y rechazo. 2 heridas que definitivamente marcan la vida. Entonces, retomemos porque empiezo a dar muchas vueltas. La herida del rechazo, entonces, papá se fue y me abandonó. ¿Qué sucede? Que cuando cuando adulta tenemos esta herida, tendemos a tener mucho miedo a que la gente nos rechace. Ese es uno de los miedos más grandes de las personas. Entonces, dejamos de hacer cosas por miedo al rechazo. Vamos a poner un ejemplo. Eh, Vamos a poner el ejemplo mío para que sea más certero. Entonces, mi papá me abandonó. En ese momento yo no lo tomaba como una herida, pero durante toda la vida yo tenía comportamientos que no eran habituales en una niña, en una adolescente, en una mujer. Ese miedo a enfrentar cosas nuevas, ese miedo a crear cosas nuevas, ese miedo a levantar la mano y hablar, ese miedo a decir yo puedo, ese miedo a crear algo nuevo, bien sea un emprendimiento, bien sea, no sé, en la universidad el poder hablar, porque me daba miedo que todos me rechazaran. Y entonces, ¿qué sucede con esto? Pues que empiezo a tomar actitudes que no son sanas para mí. Ok, entonces para que no me rechacen, yo entiendo que tengo que ser una mujer que cumple las expectativas de los demás. Y entonces toda la vida estoy cumpliendo las expectativas de los demás para que nadie me rechace. La herida del abandono. Entonces, otra herida que yo sufrí, y esta sí creo que se vio muy marcada en mi vida sentimental. ¿Por qué? Porque la herida del abandono nace, voy a ponerte un ejemplo, ya sabes cuál es la mía, ¿no? Papá me abandona. Pero hay ejemplos y hay personas que me decían, yo no tengo esos traumas, pero quiero mostrarte que sí los puedes tener. Entonces la herida del abandono surge cuando de pronto el primer día de colegio es traumático. Si tienes hijos, ve y recuérdalo. Y si no, yo sé que no te vas a acordar de pronto de tu primer día porque eras muy pequeña, muy pequeño. Pero normalmente cuando vemos esa imagen,
vemos que mamá me deja en un colegio, mamá me deja en las puertas de un sitio que no conozco, con personas que no conozco, mi mamá se fue y me dejó llorando. Entonces, claro, impacto, o sea, eso es un impacto gravísimo. Me están abandonando, me están dejando con personas que quién sabe qué me vayan a hacer conmigo. Pues obviamente el cerebro de un niño no está pensando en eso, simplemente lo lógico para él es mamá me abandona. Ese trauma queda allí guardadito. Y no quiero decir con eso que entonces todos los niños que dejan en la puerta del colegio, que se quedan llorando, quedan con el trauma. No, 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 no. Todos tenemos traumas diferentes. Vuelvo y repito, eso tiene que ver más con la interpretación que le diste en ese momento. Puede ser que para ti que te dejaran en el colegio fue una de las experiencias más maravillosas y felices de tu vida, pero puede ser que para otros niños no. Entonces allí también se genera una herida de abandono y que esa herida va a salir más adelante, va a lucirse más adelante y bueno, la herida del abandono es allí donde nos ponemos y nos volvemos demasiado permisivos. No sé si has visto mujeres, incluso hombres, que prefieren, no sé, como aguantar cualquier tipo de situación de maltrato o de abuso por miedo a que la pareja se vaya. Yo conozco muchos casos de esos. De hecho, dentro de las mujeres que lideraba, había una mujer que ella sentía mucho miedo de ser totalmente líder de su vida, porque ella sentía que el ser líder de la vida por parte de su pareja no lo iba a aceptar y la iba a abandonar, ¿cierto? Entonces, que cuando empezamos a hacer ese trabajo profundo en ella, nos dimos cuenta que efectivamente viene de una familia donde hubo abandono. Entonces, aquí se refleja. Pero, ¿qué pasa con esas mujeres? Y vuelvo y repito, hombres, porque aquí no se trata de hablar de un solo género, permiten una relación nociva, una relación a la que le llaman tóxica, una relación de la cual no pueden salir. ¿Por qué? Porque su mente consciente le está diciendo, váyase de aquí, ¿cierto? Este no es su espacio, pero su mente inconsciente le está diciendo, no, 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 qué miedo, quedémonos aquí mejor. O permitamos todo porque yo no quiero que me abandonen, yo no quiero sufrir lo mismo que de niña sufrí. Y hay muchas películas en este momento que hablan acerca de esta herida del abandono, incluso del rechazo, que son como las más comunes, son las heridas que más se visualizan. Pero también existen otras tres heridas, entonces hablemos de la herida de la injusticia. Y esta herida de la injusticia nos hace volvernos personas muy rígidas, muy duras, muy fuertes. ¿Has visto personas que les cuesta sacar una sonrisa? Pues bien, puede ser que tengan esta herida de la injusticia. Y la herida de la injusticia es, por ejemplo, cuando tú de pequeñita, de pequeñito, sentiste que había algo que no te parecía que era justo. No sé, de pronto, a mi hermanito le compraban todos los juguetes y a mí no me compraban juguetes. A mí me ponían a hacer oficio y a mi hermanito lo consentían. Cosas como esas que son cotidianas generan herida de la injusticia. Entonces te vuelves una persona demasiado fuerte, demasiado rígida y quizás cuando en la vida adulta, en tu trabajo, con tu pareja, te cuesta mucho ser una persona flexible. La otra herida es la herida de la traición. Y esta herida de la traición sucede cuando tus padres o tus cuidadores te prometen algo y no te lo cumplen. ¿A quién no le ha pasado que le dijeron que si pasas el año con buenas notas, te vamos a regalar no sé qué cosa, no sé, la muñeca, el juguete? Y resulta que tú haces todo, pasas el año y el juguete nunca llegó. Eso puede ser un trauma o se convierte en un trauma que le llamamos herida de la traición. ¿Qué sucede cuando hay esta herida? Que tú te conviertes en una persona demasiado controladora. Y una persona que es muy controladora sufre, porque entonces quiere controlar a su pareja, quiere controlar sus movimientos, quiere controlar las personas con las que trabaja, quiere controlar absolutamente todo. Y entonces sucede que nadie lo va a hacer mejor que tú. Y eso es tu creencia, nadie lo hace mejor que yo, porque quieres controlar tanto, tanto, tanto las situaciones que no le permites a los demás. Y para un líder, por ejemplo, para una líder esa herida es demasiado significativa y dañina, porque entonces jamás vas a poder tener un equipo de trabajo, no vas a ser capaz de delegar y eso te va a
te va a costar incluso tu salud y tu paz mental, porque si quieres hacerlo todo, porque solamente tú lo sabes hacer bien, pues ya ahí estás como recurriendo en algo que te va a hacer sufrir bastante. Y bueno, ¿cuántos vamos? No recuerdo, la herida de la humillación, que es la que nos falta. Y la herida de la humillación está relacionada con esto que le llaman el bullying. En nuestra época, en mi época, no existía esa palabra, pero sí que existía que lo humillaran a uno. Entonces, la herida de la humillación nace, por ejemplo, no sé, a ver, un caso cotidiano. Fuiste con tu mamá, con tu familia a visitar a la tía Loli. Y entonces, estando en la casa de la tía, no sé, salió la primita. Entonces, la primita estaba muy linda, muy que según para el concepto de tu mamá era muy bonita, delgadita y así se veía bonita, ¿cierto? Digo el concepto de tu mamá porque eso no tiene nada que ver. Y ella te dijo, mira, tu prima estaba muy linda. En cambio tú estás como un barril, estás gordita, estás... Ok, listo. Eso no tiene nada que ver y no nos define. Pero en ese momento no teníamos las herramientas para gestionarlo. Lo único que yo sentí fue mi mamá me expuso delante de mi prima, delante de mi tía, me hizo sentir que mi cuerpo no era o no cumplía los requisitos, me hizo sentir mal y entonces esa es la herida de la humillación. Me hizo sentir mal, me ridiculizó en frente de todos. Y entonces también nos convertimos en personas que puede ser que nos saboteemos. Yo recuerdo que cuando yo era pequeña, en algún momento de mí se burlaban mucho por partes de mi cuerpo. Y en ese momento, claro, pues por supuesto que causó como mucho trauma y mucho dolor. Y de adulta me costó salir de eso también. Y no fue hace mucho, realmente fue hace poco, cuando yo empecé a trabajar con todo esto de las heridas, cuando empecé a hacer mi proceso de sanación, que sanar duele muchísimo. Entonces me vi enfrentada miércoles. Yo me estaba saboteando, yo misma mi mecanismo de defensa era que yo era el payaso, es decir, que yo me reía de mí misma antes que los demás lo hicieran. Entonces esta herida también te puede estar afectando. Quiero que revises en tu vida cuál de estas heridas puede ser la que esté en este momento limitando tu potencial o limitando tu vida, que de pronto ese bloqueo tienes que empezarlo a sanar. Entonces escríbelo y como te dije, pues este no era para hablar muy profundamente de las heridas. Detrás de esto hay pues muchas más cosas, las máscaras que se utilizan, pero sí quiero que trabajemos en estas heridas y más adelante, si tú me colocas aquí en el comentario, si te gustó este podcast, tú me digas, Ángela, sí, sabes que sí, me identifiqué con una de estas heridas y me gustaría trabajarla. Por supuesto que lo podemos hacer y seguir trabajando en estos podcasts. Pero para el día de hoy traje mis cartas y estas carticas me han acompañado y las voy a colocar aquí. Yo tengo un poquito de desorden acá en mis cartas. Voy a sacar una carta por cada herida y recuerda que nada es casualidad en la vida y que si tú te identificaste con alguna de ellas te voy a entregar una herramienta para que la trabajes. Entonces aquí vamos a sacar mis 5 carticas. Y voy a sacar una al azar de cada una de ellas. La vamos a trabajar rápidamente para que tú puedas trabajarla si te sentiste pues como que, miércoles esa es mi herida. La vamos a leer, ¿listo? La primera carta es la carta de la herida de la injusticia. Y esta carta dice, hoy, yo decido. Yo decido pedir a 2 personas que me hagan ver cada vez que critico a los demás o soy crítico conmigo mismo. Cuando lo hagan, les daré las gracias sin justificarme. Me tomo un tiempo para sentir realmente que es mi ego quien cree que la perfección debe manifestarse en el tener y en el hacer. Si me cuesta, me concedo el derecho a dejar que mi ego me influya por ahora, sabiendo que un día me querré, aunque no responda a sus criterios de perfección. Acepto todo, que mis intenciones son buenas. Listo, esta es la carta de la injusticia. Y bueno, yo creo que me voy a traer mis gafas porque ya creo que en este momento mis ojitos me estaban tomando el pelo. Aquí tengo mi asistente que me va a entregar mis gafas.
Herida del rechazo. No, si no, no les leo bien y van a decir, es que Ángela ni siquiera sabe leer. La herida del rechazo. Vamos a ver quién se identificó con la herida del rechazo. Hoy, yo decido admitir que lo que significó en la vida de al menos 2 personas, si no soy capaz de ver cuán importante soy para ellos, me atrevo a preguntarles. Si no puedo hacerlo, me concedo el derecho a sentir miedo, sabiendo que algún día seré capaz de aceptar que soy un ser extraordinario. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, creo que tendría que buscar a mi papá, pero simbólicamente puedo decir, yo sé que para ti fue importante y ya, punto. Herida de la traición. Vamos a ver, sacar las carticas por aquí. Y dice la herida de la traición para hoy. Cuando tenga que pedir algo a alguien del sexo opuesto, yo decido hacerlo directamente sin ningún tipo de manipulación, como halagar, chantajear, mentir, seducir, llorar, amenazar, quejarme. Si no soy capaz, me concedo por ahora el derecho a ser un poco manipuladora y me tomo el tiempo para darme cuenta de cómo lo hago. Me recuerdo que es mi ego el que piensa que quien quiera probarme su amor debe complacerme en todo. Listo, vamos con la herida del abandono. Y la herida del abandono te deja este mensaje. Yo decido estar más alerta en mis relaciones con el sexo opuesto. Cuando me veo haciendo malabarismos para que me quieran, me doy cuenta de que es el miedo el que me lleva a actuar así, haciéndome olvidar las necesidades de mi ser. Admito que es mi ego el que tiene miedo a que no lo quiera. Mi verdadera necesidad es amarme a mí mismo, de verdad, y si no soy capaz, acepto mis miedos actuales. Vamos con la herida, la